Ok, parto con el título Rally. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mercado? ¿Qué es lo que está pasando? Si bien ustedes pueden ver cómo hace par de semanas, cuando el índice a principios de noviembre estaba muy deprimido, nosotros anticipábamos un repunte, debíamos ver ese repunte debido a la sobreventa que había en el índice, el pesimismo extremo que había en el mercado, que como les comentaba, por teoría contraria, suele traer repuntes. Sin embargo, este repunte estuvo respaldado igualmente por los fundamentos que vimos, y acá quiero recalcar la importancia de estas presentaciones para que ustedes entiendan el argumento. Nosotros les dábamos de manera objetiva cómo se podía vivir ese repunte. ¿Qué es lo que vimos? El repunte que hemos estado viendo en el mercado estuvo respaldado con la entrada significativa de liquidez en el mercado. Vimos grandes recompras de acciones y compradores institucionales, alcanzando niveles históricamente altos. Y por eso traigo la gráfica de Bank of America, en donde vemos que esta es la recompra corporativa. Y estamos viendo que históricamente es los niveles más altos que se hayan registrado. ¿Eso qué significa? Mayor entrada de dinero en la bolsa. Ahora bien, aunque el índice ya se extendió un 10% en las últimas 3 semanas, recordar, vean ese seminario en donde nosotros analizábamos el grado de sobreventa e indicábamos el movimiento correctivo, hemos observado un aumento en el flujo de coberturas cortas, es decir, hay mayor posicionamiento en las posiciones cortas contra estos índices, indicando un posible movimiento correctivo a corto plazo. Y es lo que llevamos planteando. Necesitamos ver la corrección y la estructura de ese mercado para poder definir dónde podría ir el índice, ya que los mercados no son unidireccionales, tienen correcciones, tienen ese comportamiento de zigzag. Las perspectivas económicas para Estados Unidos son favorables en comparación con otras regiones. Hemos visto cómo China no ha podido levantar su actividad económica. Vimos datos de deflación. Vemos cómo la zona euro muestra un deterioro en la macroeconomía y también la presión inflacionaria, lo que también genera un sesgo, por lo que a perfil de ahora, a corto plazo, estamos viendo que la región más optimista es la de Estados Unidos. ¿Debido a que la resiliencia económica y la fuerte recompra pueden respaldar el rendimiento continuo? Recordemos, estamos acercándonos a la mejor temporalidad del año. Si continúan estos factores de bases, podríamos ver un repunte del rally. Sin embargo, necesitamos ver esa corrección en el índice. También tenemos que vigilar la volatilidad en el mercado de bonos, ya que podríamos ver cómo afecta a los activos de riesgo en los próximos meses. Ese es el catalizador puntual que sugiero que vayamos viendo para entender el comportamiento del mercado. Muchas gracias, David. Byron, vamos a verlo en la parte técnica. Recordad, chicos, cualquier duda que tengan, pueden hacerla en sus comentarios. Más datos económicos, recordemos, si bien a corto plazo Estados Unidos es la mejor región que se perfila ahora para estos movimientos estratégicos que estamos viendo, tenemos que entender que de base a mediano plazo vemos debilidad en el índice del SP500 y en la economía estadounidense. Recordar, a mediano plazo podríamos enfrentarnos contra esta recesión, somos conscientes, sin embargo vamos semana a semana actualizándonos y no sesgándonos con solo una postura de va a subir o bajar. Ok, ¿qué estamos viendo por el lado del consumidor? Consumidores inestables. Acá la imagen que les proyecto de Transcript. Vemos que 3 minoristas informaron de ventas más débiles de lo esperados el martes de esta semana, indicando que los consumidores están más limitados financieramente. Recordemos, 2/3 del consumo en Estados Unidos, del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, disculpen, viene del consumo. Por lo que si vemos que un consumidor está mucho más débil, nos indicaría menores perspectivas económicas a futuro para la región. La empresa que mencionamos muestran consumidores inestables impulsados por ofertas, señalando una mayor sensibilidad a los precios. Estamos viendo cómo se encarece el coste de vida, cómo está siendo mucho más sensible a la variación del precio. Es decir, cuando hay alguna oferta, tiende a aumentar la demanda de ese producto.
Estamos viendo que los analistas están bajando las previsiones de ventas para Navidad debido a la alta inflación y los niveles crecientes de deuda que está mostrando el consumidor. Best Buy se prepara para un cliente centrado en ofertas, mientras Lowe's experimenta una caída del 7.4% en las ventas comparables año tras año. Las ventas minoristas, influenciadas por la situación financiera de los consumidores y la inflación, puede enfrentar desafíos si persiste esta tendencia de debilitamiento en el consumidor. Y también los minoristas podrían ajustar inventario en respuesta a la percepción de deflación. Recordemos, en el seminario anterior hablamos cómo Walmart era el primero en anunciar este escenario de deflación, y esto impactaría negativamente a los fabricantes de bienes. Estamos viendo debilidad en el consumidor. ¿Y de dónde? Desde estos minoristas. Ok, ahora les pongo esta gráfica, soft landing. Este gráfico de la Reserva Federal, donde comparamos el crecimiento del PIB y también las tasas de interés, vemos que hay una correlación. Cuando las tasas de interés están aumentando, vemos un deterioro en el PIB. Vemos un gran aumento y esperamos ver ese deterioro en el PIB, que son perspectivas económicas más difíciles, desafiantes, es decir, proceso de recesión. Ahora, ¿en qué se está manejando el mercado? ¿Qué retórica? ¿Por qué estamos viendo ese flujo entrante de dinero? Si bien sabemos que muchos esperan la recesión no es algo que no se espere en Wall Street, todos son conscientes. Sin embargo, el labor que tenemos como inversores, especuladores o analistas es entender cuál va a ser la profundidad de esa recesión. Vemos una preocupación sobre el aterrizaje suave. Estamos viendo cómo se está arraigando demasiado en las perspectivas de los inversores, y les recordamos también el escenario de la inflación va a ser transitoria. Estamos viendo que los bancos centrales apuntan a un escenario de soft landing cuando también anteriormente nos indicaban una inflación transitoria, y no fue así. Por lo que sugiero siempre mantenerse neutral y de manera muy objetiva pendiente a los datos. La capacidad de los bancos centrales para controlar la inflación, considerando la necesidad de medidas agresivas y el riesgo para la estabilidad económica. Estamos viendo que esto que realizó la Reserva Federal, la subida de tasa de interés más acelerada de los últimos 40 años, podría traer riesgo en la estabilidad económica. Hay una incertidumbre sobre las tasas de interés. ¿Qué va a suceder con esto? ¿Cómo va a afectar a la economía? Si estos niveles altos está funcionando bien la economía porque hay un aumento de la productividad, o es un sesgo a las políticas monetarias ultra expansivas que vimos en el periodo COVID. Es eso lo que intentamos descifrar ahora con los datos entrantes. Necesitamos ver un equilibrio necesario entre las acciones de los bancos centrales para combatir la inflación sin poner en riesgo la estabilidad financiera. Es decir, que sea un casi trabajo de cirujano, que mantener a raya la política monetaria controle la inflación sin llevar la economía a una recesión. Si bien el escenario de soft landing no es imposible, lo vimos en 2015, es muy complicado lograrlo. Y para mí el gráfico más relevante e importante a seguir son las condiciones financieras. El gráfico que nos dice, nos señala el nivel 0, en donde es neutral. Si la recta está sobre, o la línea está sobre este nivel de 0, indica condiciones financieras más favorables, lo que es atractivo para la renta variable. De hecho, vemos que el último repunte va en línea con este repunte del mercado. Sin embargo, tenemos que entender el contexto de la economía estadounidense. Vemos que Powell de la Reserva Federal sugiere que los recientes cambios de las tasas, un dólar más fuertes y precios de acciones más débiles podrían frenar este futuro aumento en las tasas de interés. Destacó la importancia de la persistencia de estas condiciones y la necesidad de evitar fluctuaciones bruscas. Desde la última reunión, las acciones subieron, como les comentaba, un 10%. Y los rendimientos de los bonos bajó un 0.5%. Y el dólar index cayó un 3%. Escenario favorable para la bolsa. Sin embargo, la incógnita que debemos responder es si estas condiciones más fáciles, mucho más llevaderas, van a llevar a una postura más cautelosa o restrictiva por parte de la Fed. Porque esto
es bueno para el mercado, para la revalorización de las acciones, sin embargo va en contra de lo que estaría buscando la Reserva Federal. China, ¿qué es lo que hemos visto en China? Esta gráfica de Goldman Sachs muy reveladora. Vemos cómo la línea blanca indica el crecimiento del Producto Interno Bruto en China y por debajo vemos los rendimientos de los índices en China. Por lo que yo les digo, ¿qué nos dice esta gráfica? Que la economía no es la bolsa. Y sobre todo en el caso de China. En Estados Unidos sí vemos una correlación con el crecimiento del Producto Interno Bruto y el crecimiento de las acciones. Sin embargo, China se ha mantenido lateralizada las últimas décadas. De hecho, vemos cómo aquellos que hubieran invertido en 2008 aún no hubieran recuperado su inversión, producto de que China hay bastante incertidumbre por el lado de las autoridades monetarias. Y si ustedes recordarán, hemos comentado que este es el principal catalizador que hace mover las bolsas en China. La semana pasada vimos avance notable en China, donde las autoridades monetarias tomaron medidas significativas. Entre estas, vimos cómo el Banco Central de China decidió mantener las tasas de interés. Todavía no vemos una política monetaria expansiva por parte del Banco Central de China, y esta es la tercera vez consecutiva que lo hace. Sin embargo, la atención y lo que movió la bolsa estuvo en las actividades que realizaron las autoridades monetarias, en donde vimos que una intervención que se anunciaba la creación de una lista de 50 desarrolladores, incluyendo a Country Garden, que estuvo en problemas de solvencia hace unos meses atrás, para poder recibir estímulos financieros y hacer frente a la crisis inmobiliaria. También vimos cómo China anunciaba un apoyo sin precedente a los constructores mediante préstamos no garantizados, y estas medidas, todo va en línea a poder reducir los problemas de la crisis inmobiliaria. Estamos viendo cómo los bancos se le llama a cubrir el déficit de financiación estimado a 446.000 millones para mejorar las perspectivas del sector de la vivienda en China. Estamos viendo grandes intervenciones. Le indicábamos que uno de los catalizadores más preocupantes era la vivienda en China. Estamos viendo a las autoridades monetarias actuar frente a eso. Ahora voy a responder un poco sus preguntas para que vayamos avanzando en conjunto. José Manuel, con estos índices de debilidad en el consumidor podemos sentir que se acerca una recesión en Estados Unidos. Bien, sabemos que los indicadores adelantados, voy a activar mi cámara. Sabemos que los indicadores adelantados nos sugieren un proceso de recesión. De hecho, debiese ocurrir esa recesión. Tenemos que ver el grado de profundidad. Si vemos una debilidad del consumidor, apoya la tesis de recesión. Les sugiero, el problema no es si vamos a ver o no ver recesión. Tenemos muchos argumentos de que va a llegar una caída de la actividad económica y tenemos esa política monetaria restrictiva. Sin embargo, la labor es la profundidad que va a llegar esa recesión. Ok. Mario, respecto a los ETF, subimos un video sobre el rally navideño que te podría ser de gran ayuda. ¿Cuál es la situación desde una perspectiva macro de las grandes tecnológicas en Estados Unidos? ¿Cómo están reaccionando los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq? Bueno, la parte macro, ¿qué es lo que vimos? Hemos visto cómo está este fenómeno de los 7 magníficos, estas 7 grandes empresas que se están llevando gran parte de la liquidez entrante al mercado. Hablamos de Nvidia, Apple, Microsoft, Meta, Google. Y esto ha llevado a que tengan grandes repuntes. Sin embargo, esto también ha estado acompañado de sus fundamentales. El sector tecnológico, en especial estas magníficas 7, han sido las de mayor crecimiento en sus beneficios por acción, lo que ha respaldado este crecimiento en su valoración. Y ok, como nos dice Novato Trading, hoy va a haber datos de PMI Flash para Estados Unidos, por lo que podríamos estar analizando. Ok, continuamos. LATAM, ¿qué vimos? Las noticias más relevantes en Perú. El presidente del Banco Central de Perú, Julio Velarde, vimos que señalaba que la inversión se estaría posponiendo debido a la incertidumbre generada por los problemas climáticos. Estamos viendo que estos problemas climáticos están llevando a un escenario de recesión a Perú y así Julio Velarde nos indicaba que podría retrasar parte de la inversión. En Colombia se realizó el Colombia Investment Summit, donde la cumbre de inversión extranjera más importante del país, que buscar financiamiento. Vimos más de 700 empresarios e inversores en esta cumbre. En Chile vimos datos de PIB sobre la previsión
vimos un 0.6% en el tercer trimestre, datos muy positivos. Y también vimos datos del FMI que destacaba que los desequilibrios macroeconómicos acumulados durante la pandemia se han corregido en gran medida, pero advierte de riesgos económicos persistentes. Brasil. El gobierno ajustó la previsión de crecimiento del PIB para 2023 al 3%, 2 décimas menos, es decir, menores perspectivas económicas, pero también ajustó la inflación del 4.8 al 4.6%. Y finalmente, las actas del Banco Central de México, que vimos que luego de mantener la tasa de interés en el 11.25%, las minutas sugirieron la posibilidad de recortes en el primer trimestre de 2024. Se espera la convergencia de la inflación al 3% en el segundo trimestre de 2025, con ajustes graduales sujetos a las condiciones macroeconómicas. Esos fueron los datos más relevantes por parte de Latinoamérica. Materias primas, gas natural. El precio del gas natural experimentó presión al alza debido a un informe de EIA que muestra los inventarios del menos 7.000 millones en contraste a lo que se esperaba de 3.000 millones. Es decir, menor stock en un escenario que podría aumentar la demanda, lleva el precio al alza. Por parte del petróleo, vimos gran volatilidad, inicialmente impulsado por estímulos en China y perspectivas de recortes en la OPEP. Sin embargo, el aplazamiento de la reunión de la OPEP+ y datos de mayor producción afectó al precio. Cobre registró un repunte impulsado por la mejora de las perspectivas de China y también los riesgos en los suministros de Perú y Panamá, generando preocupaciones sobre posible ajuste en los suministros mineros. Y el oro experimentó ligeras subidas debido a mayor volatilidad en el mercado de bonos, ajustando los rendimientos reales. Eso es lo que hemos visto en el mercado de materias primas LATAM y lo que correspondía a nivel macroeconómico. Ahora la sección de preguntas. Recordar, estos seminarios están hechos para ustedes. Les voy a dar. Estos seminarios están hechos para ustedes. Lo que busco es explicar todo esto que suele ser algo complicado para los inversores, poder bajárselo, entender. Y si algo no se entiende, es porque no lo expliqué bien. Recordar, si les gustó el contenido, pueden dejar su me gustas. Y también, si hay algo que no se responda o quieren que se responda en el siguiente seminario, están las preguntas. Y en este caso tuvimos dos preguntas en la que vemos que tenía una duda si la inflación o una recesión es bueno para la inversión y en qué activo es más recomendable invertir. ¿Ya? Recordemos, alta tasa de inflación indican alta actividad económica, pero cuando se controla esta inflación, lo que indica es que el PIB está creciendo más allá de su rendimiento real, lo que va a llevar precios más altos, lo que podría indicar un ciclo inflacionario. En ese caso, lo que pasa, implementan política monetaria restrictiva para reducir ese dinero en circulación, para llevar una caída en la actividad económica, por lo que la inflación y recesión suelen ser negativos para los activos de riesgo, producto de que las empresas, al ver una actividad económica menor, reciben menos ingresos. Al recibir menos ingresos, se ajustan las valoraciones y cae el rendimiento de las empresas. Ya. Y la última, se pueden analizar sin indicadores porque le da mucha confusión. ¿Y qué será si tiene que practicar cada uno? Recordad, nuestro indicador principal es el indicador MACD. Sin embargo, la referencia es la acción del precio, la estructura del mercado, sin más que eso. Ok. Así que, bueno, eso respecto a la presentación del día de hoy. Recordad, si les gustó el seminario, dejen su me gusta, la relación visualización me gusta, me ayuda a entender si se está yendo en línea. Y cualquier pregunta que ustedes tengan y quieran que se desarrolle el próximo seminario, la pueden dejar en los comentarios. Ahora nos vamos a la plataforma Xstation.